Muchísimas gracias porque tú planeaste el lugar en donde habríamos de nacer, de vivir, de conocerte. Tú fuiste el que determinaste nuestra nacionalidad, nuestro país y dentro del país la región en donde nos usarías. Llévanos aún estas cosas que son ocasión para la naturaleza de queja, de lamento. Saber que tú no improvisaste, sino que perfectamente tenías ya planeado el día, el lugar de nuestro nacimiento, el desarrollo de nuestra vida y seguramente también el día de nuestro encuentro contigo. Que esta sea nuestra visión, Dios, y pues guárdanos de estas expectativas que finalmente a través de lo que hoy vamos a estudiar todos tenemos, que si hubiera más dinero, que si tuviera otro lugar, que si viviéramos en otro, tantas propuestas que el mundo, la mercadotecnia nos ofrece para desviarnos. Danos la gracia y el entendimiento ante lo que Cristo insistió, viendo el corazón del ser humano desde siempre hasta el día de hoy con respecto al dinero, las finanzas, las riquezas, los bienes, las posesiones. Glorifícate en todo esto, Dios, y que podamos nosotros tener tu guía para poderte consultar en qué has dispuesto que destinemos la provisión que nos das. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, 32 veces Jesucristo solamente mencionó la palabra, habló de las riquezas y de los bienes en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿verdad? En el Nuevo Jesucristo. Y como habíamos visto el sábado pasado, 2350 veces son mencionadas a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en diferentes términos, lenguaje, bienes, riquezas, posesiones, tesoros, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención que al yo seguir estudiando y viendo que en el Sermón del Monte, Jesucristo menciona que no hagamos tesoros en la tierra, como hablando de las riquezas, bienes. Era un tema que ya habíamos visto. Sin embargo, si Cristo lo mencionó 32 veces, si Eclesiastés los mencionó cualquier cantidad de veces también en el libro de Eclesiastés y en los Proverbios, pues imagínense cuánto influye en nuestras vidas el dinero. El dinero influye muchísimo porque es finalmente lo que nos mueve. Nos mueve a mantener nuestra familia, nos mueve a adquirir el sustento, la comida, nos mueve para poder tener los recursos para cubrirnos, para tener un techo, para poder adquirir un medicamento, un tratamiento. Al final, esto es algo que Dios mismo, al principio de la creación, le dijo a Adán y a Eva: ahora tendrás que trabajar. Antes del pecado, había todo lo necesario para que ellos pudieran disfrutar de lo que Dios había diseñado sin que fuera a través del sudor de su frente. Esto lo sabemos, fue la consecuencia del pecado, de la desobediencia que llevó al mismo hombre, conocedor de las consecuencias, a que moriría por un lado y por el otro. Dios especifica el daño colateral que implicaría aquella desobediencia y fue que entonces ahora el pan que nosotros íbamos a requerir lo tendríamos que ganar diario con el sudor de nuestra frente. Sin que esto implique hoy una aflicción, por cuanto desde la perspectiva de Dios, por un lado nos dice que no hay mejor bien para el hombre que disfrute de su trabajo, pero que esto viene de la mano de Dios. Al igual que el Sermón del Monte,
cuando Cristo en el mismo sermón habla de las riquezas, este sermón del monte, ahí en el capítulo 4 del libro de Mateo, comienza con las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa dicha, felicidad, gozo. Así comienza Jesucristo este mensaje, el más largo expuesto en la Biblia, y por tanto también uno de los más impactantes por cuanto con qué inicia. Inicia con la preocupación de Cristo ante ver al hombre hueco, vacío, insaciable y con una gran necesidad de ser feliz. Y bienaventurado significa feliz. Así es que él va a comenzar dirigiéndose hacia una multitud en donde la Biblia menciona 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, y que los conocedores de esto calculan entre 10,000 y 20,000 que componían aquella multitud en el sermón de la colina, del monte. Pero es muy importante, si quieren ir ahí a Mateo 4, porque es importantísimo identificar hacia quién va dirigido este mensaje y que hoy, si tú no tienes una relación con Cristo, todo esto que vas a escuchar, pum, va a rebotar como címbalo, como trompeta que no mueve a nadie. Dice en Mateo, perdón, Mateo 5, es Mateo 5, Mateo capítulo 5. Y dice así el sermón del monte, las bienaventuradas, el 4 es la tentación. El 5, Mateo 5, capítulo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esto es muy importante. Una gran multitud simpatizaba con Cristo, comentaba la sabiduría que él proveía, expresaban que nadie tenía la autoridad con la que él exponía, a diferencia de los escribas, y era un hecho que al curar a los enfermos, al ver los grandes prodigios y señales que era necesario que se llevaran a cabo para que se cumpliera aquel Mesías prometido y que no hubiera duda de que aquellos que decidían creer en él era el Hijo de Dios. Él entonces, rodeado de esta gran multitud, la Biblia menciona que vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, aclara, porque de ellos es el reino de Dios, y comienza a decir las claves de la felicidad. Para una persona que no tiene a Cristo, esto es totalmente contrario a lo que el mundo define como la felicidad. La felicidad es lo que tú a través de tu esfuerzo, como padre, después como adolescente, como hijo, como deportista, como trabajador, logras obtener, tener, para poder entonces adquirir una identidad, que aparentemente es lo que te va a hacer feliz. Pero todos sabemos que la identidad no hace feliz a nadie. Que el maquillaje, que la fotografía con la familia ahí, ay, aquí con la familia, vemos a nuestro expresidente, ahí recuerdo perfecto en los gritos de el día de la independencia, su esposa, sus hijos, los hijos de ella, los hijos de él, dando un testimonio familiar. Y bueno, se habla de estas cosas como si fuera una identidad que reflejara la felicidad, la familia. Después, la misma identidad te da el tipo de ropa, hogar, distracciones y obviamente bienes que tú posees. Por lo que el tema de Cristo es contrario a todo esto y lo que estamos estudiando son las finanzas, las posesiones, las riquezas, los bienes
y el cómo manejarlos. ¿Y qué dice la Biblia en 2350 pasajes, menciones de lo que representa esto para el ser humano, por lo cual todos vivimos al final? Todos. No hay un solo ser humano que no requiera de unas moneditas. Vemos en Cristo que yendo Pedro y Juan rumbo al templo para la reunión de oración, pues había ahí varios mendigos, extiende su mano, ¿qué quieres? No, pues dinero. Y Pedro le dice, pues no tengo plata, pero lo que tengo y te lo doy. Y le comparte de Cristo. El dinero es el combustible para los, dice la Biblia, dolores que traspasan a los hombres y los hacen caer en grandes perdiciones. De estas menciones que hace la Biblia de las riquezas y los bienes, la mayoría tratan de enfocarnos hacia el daño que hacen, lejos del bien que hacen. Y todos lo sabemos, ya lo estudiamos y lo podemos repasar ahí en Timoteo para poder yo continuar o que todos continuemos viendo este tema que no tiene fin. Y ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 9, vemos el corazón del ser humano. Primera de Timoteo 6, versículo a partir del 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿quién no quiere enriquecerse? Todos lo deseamos. No, yo no quiero, nomás solo quiero, pues, mejorar, superarme. Solo quiero que mis hijos tengan mejores oportunidades. Enriquecerse, en este contexto que estamos leyendo, sí está enfocado, porque la Biblia dice que crezcamos en la gracia de Cristo, pero aquí es en los términos monetarios, en el amplio sentido de la palabra y del contexto. Porque los que quieren enriquecerse económicamente, culturalmente, a través de todo este consumismo, materialismo, medios digitales, de tal forma de que nosotros todo compremos. ¿Ok? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Codicias, fíjense bien, ¿está mal tener dinero? No. Dios también aclara que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, la abundancia de bienes hace caer muchas veces al hombre o le sirve como el combustible, dice aquí, para muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición entre naciones, en el matrimonio, ya lo había mencionado y todos lo sabemos. Si hay algún conflicto en la familia, siempre es el económico. Y con los hijos también. Y con los hermanos, ni se diga. ¿Y cuándo se conocen los hermanos? En las herencias. Así es que esto es un mal perfectamente conocido por todos nosotros. Los padres dicen, a este no le doy nada porque nunca me habló, nunca vino a verme, porque nunca se ocupó. En cambio, a este le voy a dar. Los hijos le dicen, nunca te preocupaste por mí, pues ahora ve por ti. Y hoy, pues hay medios legales para proteger a los adultos mayores y y obliguen a los hijos responsables que, pues ni siquiera una moneda a sus padres, ¿no? En la necesidad. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando habla de algunos, pues debe ser una gran multitud y pocos los que Dios, a través de su palabra, vamos creyéndole una y otra vez, repasando, cuidando, velando, para que nosotros
no nos desviemos de la fe. Y ahorita van a ver por qué. Porque entre buenas intenciones de darles mejor educación a nuestros hijos, una mejor condición de salud para nuestra vida, para los que amamos, tenemos 3 turnos de trabajo, tenemos deudas, adquirimos cosas que no necesitamos, que no son prioridad y que solamente son ocasiones de promociones, de ventas, de suscripciones a cualquier cantidad de productos que ahí están arronzados o estar a la moda en cuanto a el nuevo modelo, en cuanto a actualizar, vivir actualizado. Que no te quedes atrás por cuanto la tecnología avanza y tú te puedes perder la vida si no te actualizas. Por tanto, entonces todos estamos de acuerdo que esto es una impresionante necesidad, aprender a manejar nuestras finanzas. Muy bien. Veíamos el sábado pasado algunos frutos de hombres que reconociendo su amor por el dinero, en el caso de Zaqueo, vimos que una manifestación de cómo Dios tomó el control de su dinero fue inmediatamente reconociendo que él era un hombre que se aprovechaba de su puesto público, de que de manera ilícita obtenía ciertos bienes a través de defraudar, vamos a ponerlo así, a los propios creyentes, gente, y le dice a Jesucristo en cuanto él entra a su casa, a la casa de Saqueo, que lo primero que él anhelaba era devolverle por cuadruplicado a las personas aquello que los había despojado, devolverle sus bienes. Y nos quedamos también en un pasaje en donde Jesucristo, estando predicando, se acercó un joven rico, que ni tan joven, cuando habla de joven, mayor de 30, que todavía está joven. ¿Por qué lo sabemos? Porque, bueno, pues él ya había cumplido todos los mandamientos, ya no era el chamaquito aquel, sino que ya se había hecho de una gran riqueza. Y le dice Jesucristo que entonces venda todo, lo dé a los pobres y le siga. Y entonces dice que se puso muy triste por cuanto tenía mucho dinero y pues se fue. Un reflejo del dónde está nuestro tesoro es la forma en la que nosotros vemos el dinero. Cuando vio aquel muchacho, que lo que le pedía a Cristo era que se despojara del ídolo, de aquel tesoro por el cual él vivía, aunque cumpliera los mandamientos, él dice, no, pues no, no es para tanto. Esto es una de las razones por las cuales Dios deja ejemplos de todo tipo. Una viuda que da unas moneditas de ofrenda lo que ella tiene, nadie puede endeudarse para pretender ofrendar de más. Pero hoy vamos a hablar de otros aspectos de los que enfoca la Biblia como perdición de los hombres y cómo poderlo manejar correctamente. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, vamos a, por favor, porque nos quedamos aquí en un pasaje que quisiera ahí darle seguimiento. Vamos a segunda de Samuel 12, del 1 al 7. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7.
En la avaricia, dicen que donde lloran, ahí está el muerto. Y entonces nos encontramos con que nunca tenemos dinero para dar, siempre solo para ti. Cuando hay necesidad de hacer la cooperacha para el enfermo, para la familia, para el misionero, pues nunca tenemos, nunca nos alcanza. Pues tú sabes, está bien dura la situación, no hay empleo con el COVID, ahorita Sí. hace mucho calor, entonces está dura la situación y pues no hay ahorita para otras cosas. Ya, si no, 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 ya. Déjenme aquí silenciar, silenciar el micrófono. Dice segunda de Samuel 1:7. Vamos a ver el pasaje, la enseñanza. Jehová envió a Natán a David. David para este entonces había pasado ya unos meses de que él había mandado a llamar a la a la esposa de su general, a Betsabé, y va a ser reprendido a través de una situación en donde, aparte de otras muchas enseñanzas, nos vamos a enfocar en una de ellas con respecto a la avaricia, al dinero. Entonces dice, Jehová envió a Natán a David y vino a él, le dijo, viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, fíjate bien, el uno rico y el otro pobre, ¿no? La exhortación era para que David fuera consciente del pecado que había llevado a cabo voluntaria y conscientemente contra Betsabé, la esposa de su general. Pero inicia el pasaje mencionando lo que estamos estudiando. Dos hombres en diferentes condiciones, textualmente sí, económicas. El uno rico y el otro pobre. El rico, lógico, tenía numerosas ovejas y vacas. Y más, mucho más bienes, ¿verdad? Siervos, porque hay que tener toda una serie de terrenos, trabajadores, para poder mantener un rancho. Numerosas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Vino un visitante a la casa del hombre rico, seguramente un amigo, un cuate, alguien con quien festejar, alguien con quien tener un motivo para hacer una barbacoa. Porque aquí dice que habiendo entrado este, no sé si amigo, familiar, compadre, socio, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, o para hacer barbacoa, o para materialmente hacer un pachangón con una vaca, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El hombre pobre era su sirviente y aquel había adquirido aquella corderita para él, para disfrutarla, era una especie como de mascota, dice aquí, de su familia. ¿Qué aprendemos con esto? Después dice aquí, entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre rico y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ay, no, yo soy bien dador, yo no soy codo, yo no soy tacaño, a mí no me pesa nada. Yo soy una persona que vienen y si no vienen, doy y si voy, doy también. Y me despojo, dice la Biblia que seamos hospedadores. También esto forma parte de los 2350 contextos de los que habla la Biblia. El hospedador tiene, por tanto, que dar de comer, compartir sus alimentos, y aquí es donde voy a entrar.
Una actitud en donde vemos qué representa el dinero para el ser humano, incluidos tuyo, es la avaricia. Es aquel hombre que teniendo muchas vacas y ovejas, no quiso tomar de las suyas para compartir, sino que del pobre despoja. Así somos todos. Todos somos como aquel lugar en donde lloran, ahí está el muerto. A la hora de la hora, no hay nada. Ay, te ofrecería, pero no tengo nada. Tú lo sabes que echándole agua a los frijolitos siempre alcanza para todos. 1 kilo de tortillas, dos y unos frijoles siempre alcanza. Pero, pues no, el corazón del hombre es tan estrecho que nunca alcanza, que siempre estamos solamente viendo cómo se nos va, decía mi papá, de entre las manos como agua el dinero, ¿no? Se nos desparrama aquello que con tanto trabajo, como aquel hombre pobre que compró su corderita, entonces por cuanto nos costó mucho trabajo, lo vamos a guardar y no lo vamos a compartir. Dice aquí, él teniendo tanto, debe ser merecedor de muerte. ¿Cómo es posible, miserable de aquel que teniendo no pudo haber compartido? Bueno, no está hablando de si te sobra, da, sino dice que compartamos, claro, lo que tengamos. Dicen crónicas que de lo recibido de su mano nosotros damos a Dios. Pero es que, ¿sabes qué? Fíjate bien, estoy ahorrando. Fíjate que no tenemos carro y que necesitamos ya un carrito. Tú sabes ahorita, pues bien caro el Uber, los riesgos de contagio en el micro. Acabo de escuchar que pues en un micro en donde van 32, mínimo uno o dos son positivos todavía a COVID, un calorón. Entonces estamos ahorrando para comprar un carrito, si no, con mucho gusto. Tú siempre le ofreces algo que quizás no sea de su interés a alguien para comprar y te va a decir que no tiene. Pero si él quiere algo, aunque sea a través de una deuda, que ahorita lo vamos a ver, lo va a adquirir. Por tanto, Dios nos invita primero a enfrentarnos y cuando Él dice, ese eres tú, el que aquel que no comparte, el que no tiene, el que va a despojar a otro, pero que va a reflejar su corazón. El corazón en los bienes representa la condición espiritual de una persona. Por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, no aquel que da con tristeza ni por necesidad, sino que Dios da a aquel que da con alegría. Ama al dador alegre. Específicamente, la, el área económica refleja la condición espiritual de una persona. No sin luchas, porque la carne siempre va a retener, pero definitivamente es una señal, entre otras muchas que tenemos, ya para qué hablamos de aquel que no lee, de que aquel que no sirve, de aquel que no ofrenda, de aquel que no se dispone a ser usado por Dios. Bueno, pues ya entrando a las cuestiones económicas, un área que refleja tu condición espiritual es olvídate de la ofrenda, compartir con los demás. Dice que nosotros debemos de ayudar a los necesitados de todo lo que Dios nos da, porque esto, vuelvo al punto dice aquí en el libro de Hechos, dice, espérenme, mm, si quieren buscar Hechos 20:35, por favor. Hechos 20:35.
Y dice, en todo os es enseñado, dice Jesucristo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz hará a una persona el dar que recibir, aunque en el momento de tú tomar una oveja o una vaca, sufras porque ya no tienes las mismas. Aunque en el momento de tú y yo meter la mano a la cartera, a la bolsa, a los ahorritos, a la caja, al colchón, nos veamos así como despojados. Miren, no hay uno solo por cuanto estamos caídos, que de manera natural, por eso aclaré al principio, esto no es para incrédulos, de manera natural, al no ser por como un narco que le da de comer a los del norte para ganarse sus votos y para despojarlos de todo, ¿verdad? A no ser con motivos equivocados, a no ser que te den una credencial y todo a él, porque ahorita ya amenazaron a todos los adultos mayores que están recibiendo su dinerito, que si no vuelven a votar, pues podrían perder su dinerito, ¿verdad? Este, Parece que es irrevocable el que esta ayuda no se quite, pero este hombre cambia la ley en cualquier situación. Por lo que dice aquí que aquello con lo que tú y yo trabajamos, dice, en todo os he enseñado que trabajando así, todos trabajamos, a todos nos cuesta trabajo, pero tenemos que pedirle a Dios, por cuanto esto lo produce Dios, no el tener que, compartía yo la semana pasada, sino el querer con corazón alegre, dice aquí, ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que efectivamente, por diferentes circunstancias, no aprovechó la oportunidad de aprender, de estudiar, no tuvo tampoco oportunidad de escoger nacer en una familia con mejores recursos, en una colonia mejor, pero realmente Dios nos utiliza como en cualquier esquina. Yo ayer fui a un lugar y me encuentro a una criatura de 4 años pidiendo agua en un restaurante, hubo mucho calor ayer, se metió, lo manda a la mamá que vende mazapanes a pedir un vaso de agua. Y ahí en la fondita está del agua que todos nos estaban dando de papaya, le sirven a él, le sirven a la señora, eh, y le compro sus mazapanes. No hay duda que a todos nos cuesta trabajo ganar el dinero. Eso es un hecho. Pero Dios nos invita a compartirlo con aquellos necesitados. Utiliza nuestra misericordia, nuestra compasión. Y no te estoy diciendo que los metas a la escuela, pero como compartía yo la semana pasada, no le regatees a la viejita que vende el cilantro, que como que por 5 pesos te da tan poquito, ¿verdad? O sea, eso no se vale. Esto habla de la condición, ya lo dije, espiritual de tu corazón con respecto a las finanzas, compartir con otros. Si vamos a Daniel 6, del 1 al 4, vamos a buscar, por favor, Daniel 6 del 1 al 4. Vamos a ver otro aspecto de las finanzas, de los dineros, de la administración de los dineros. Daniel 6 del 1 al 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Estos sátrapas, bueno, o sea, escucha esta palabra, hasta se lo decimos, este es un sátrapa. Eran de la gente que estaba ahí en Babilonia, están en el tiempo de la cautividad, ha habido una mortandad en Israel y de lo más escogido se llevaron a Babilonia para que sirviesen ahí.
Daniel, sus amigos y otras más personas, ¿verdad?, que pudieran ser útiles para el reino de Nabucodonosor, son llevados ahí. Sin embargo, Daniel tiene gracia, tiene sabiduría, se ha mantenido, si recordamos ahí, aún en medio de los edictos de buscar a Dios, él se mantiene en oración. Así es que dice aquí que sobre estos, fíjense bien, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre estos, a su vez, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta. El Hijo de Dios es tan confiable en las finanzas que hasta un incrédulo le puede confiar sus reinos. De ese tamaño es lo que hace Dios en alguien que, guiado por él, le permite a Dios administrar los bienes que él mismo nos da. Y aquí voy a entrar a un punto muy importante en la práctica. Cuando tú tengas un dinero, pídele a Dios que te guíe en qué lo vas a invertir. No qué quieres, sino Dios, guíame. Podemos tener dinero a través de una herencia, un bono, una tanda en la que estás, un ahorro, haciendo un trabajito extra, dando con alegría, y como Dios no es deudor de nadie, Dios nos prospera, no hay duda en esto. Pero muchas veces perdemos aquella dependencia de Dios para preguntarle, y ahora con esto, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago con esto, Dios? ¿En qué quieres que lo gaste? Cuidado con la expresión de yo quiero esto, Dios. La Biblia dice que deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón de todo tipo. Me gustaría un coche. Es lícito, dice la Biblia, siempre y cuando, vamos al versículo, no te endeudes. Me gustaría un viaje, siempre y cuando no te endeudes. Pero entonces nunca voy a viajar, entonces ahorra. Daniel ya a estas alturas es de tal magnitud su confianza que sobre de 120 sátrapas, él va a ser uno a quienes ellos tienen que darle cuenta a Daniel. Fíjense nada más esto, ¿a dónde nos puede llevar Dios? O sea, está en el plan de Dios que tú prosperes, pues imagínate dónde estaba Daniel. Dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Sabes qué hacían estos sátrapas? Pues obviamente, como en todos los lugares, se quedaban con parte de los bienes, de la recaudación, de lo que ellos adquirían, 120, con aquel reino inmenso que tenía Nabucodonosor. Pero el rey lo sabía y lo perjudicaban, claro, también en su codicia. Así es que no creas que por lindo ponía a Daniel para que no le robaran. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, estoy en el versículo 3, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Con esto quiero también profundizar en la administración de nuestros bienes. Dios nos llamó a administrar los bienes de Dios, los bienes en nuestro hogar, y quizá tú puedas ser un director, un tesorero, una persona confiable en un trabajo que administre como gerente la caja, los bienes, pero si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho jamás lo serás. Dice un versículo, el que es fiel en lo poco, entonces lo será en lo mucho. Dice otro, ¿has visto un hombre diligente? Delante de los reyes estará. Así es que aquel que teniendo acceso y posibilidad de mocharle un pelo, ay, esto es como un pelo, ¿qué? Cuando dicen que un rico no, gastó mucho y dicen, ay, es como quitarle un pelo al gato. Así, eso. Como alguien, un sátrapa,
ante las riquezas en las que se encuentra, dice, ay, pues, ¿qué es para Darío? Esto es como quitarle un pelo a un gato. Bueno, podemos ver que Daniel no le quitaba un pelo a un gato, entendiendo como pelo el gato todo el pelo que tiene, haciendo referencia al dinero que alguien puede poseer. ¿Qué tiene de malo de esto? Y te llevas el dinero como hijo, ¿verdad? Le robamos a los padres. Dame los bienes que me corresponden, padre. Como alguien en un trabajo, ¿qué tiene de malo esta pluma? Que el que empieza con una pluma acaba siendo narcomenudeo y después en los grandes cárteles. Él tenía un espíritu de Dios, no era superior por sí mismo, como tú y yo también estaba en el riesgo de caer en la codicia y en perjudicar a su jefe, en tomar lo que no era suyo y en administrar mal. Lo que Dios nos está enseñando es que tú y yo entendamos que lo primero que tenemos que orar es, enséñame a administrar los bienes que tú me das. Daniel sabía que no era por él que estaba a cargo de todas estas riquezas de 120 gobernantes, que no tenemos ni noción de aquellas arcas que entraban, pero sí sé algo. No hay un solo hombre que haga el bien y nunca peque, y que si Jesucristo fue tentado, Daniel lo fue también. Ten por seguro que Daniel, ante ver aquello, debió haber buscado muchísimo a Cristo para no quitarle un pelo al gato. Tenemos que aprender a administrar el dinero que Dios nos da, porque las codicias necias y dañosas que traspasan a los hombres es muchas veces por fraude en la administración de una empresa, tomar lo que no es tuyo, mal manejo del dinero, compras innecesarias. Administrar el dinero es no endeudarte. Vamos a leer el Proverbio 22:7. No, ahorita regresamos aquí. Pongan pongan una marquita y vamos al Proverbio 22:7. O sea, no voy a poder navegar en las 2352 veces que se menciona, ¿verdad? Obviamente. Pero podemos navegar en principios que podrían en algún momento resumir estos. Vamos a ver el Proverbio 22:7, hablando de la administración del dinero que Dios te provee a través de tu trabajo, de tu pensión, de un trabajo extra, de alguien que aporta a tu vida, no lo sé. Yo durante mucho tiempo, como una forma de gratitud a mi papá, yo le daba mi tarjeta de nómina, de pago, ¿verdad? De la universidad en donde yo trabajaba. Mi padre había tenido a bien ayudarme en un enganche para poder, en 10 años, pagar el consultorio en donde pude trabajar 30 años, aquel que se cayó. Pero yo sabía, porque la Biblia dice, recompensar a vuestros padres. Y para mí, una forma de recompensar a mis papás ya mayores, que yo daba esta tarjeta a mi papá y él cobraba directamente lo que yo trabajaba y ganaba, sin pedirle cuentas. ¿En qué te lo gastaste? ¿Por qué? ¿Te lo di para cosas buenas? Yo sabía que mi padre era un súper hombre administrador. Es más, murió y nunca dejó una deuda. Al contrario, mi mamá tuvo que contratar un abogado porque un fulano le debía a mi papá. Aquí también quiero decirte que si nosotros estamos enseñados por Dios a administrar el dinero, los padres enseñamos a nuestros hijos a administrar el dinero, a administrar los bienes. Padres que viven de tarjetazos y comprando lo que no tienen, y endeudados y diciendo mentiras ante las llamadas y recibiendo cartas de invitaciones para acuerdos de pago, los hijos aprenden a hacer lo mismo. O administras bien o administras mal. Proverbio 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Le dice Natán a David, había un hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas. ¿Y qué hizo? Pues trajo uno de los siervos, échame tu corderita. Se enseñorea de los pobres. Vamos a ver esta otra enseñanza. Y el que toma prestado, el que pide el prestado, el que hace uso de una tarjeta sin
administrar correctamente cuánto debe, cuánto tiene, sin sentarse a considerar qué va a implicar esto y que se dedica a tapar un hoyo para meter el otro y luego ya no sabe ni por dónde, fíjense bien lo que dice. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Te vuelves esclavo del banco, de aquel que le prestaste, ya no tienes ni cara, no le vuelves a prestar. Él puede ser que sea un cínico y te vuelva a pedir prestado, pero tú sabes que esta persona no es confiable, que esta persona es un ventajoso. Pero esto no es el problema, sino dice, se vuelve esclavo. Y hay gente que a la hora de las prioridades, por haber comprado algo que no lo era, no tiene para una prioridad. Administrar los bienes que Dios nos da significa también entender qué quiero y qué necesito. Hay un mundo de diferencia. Para mí una forma fácil es preguntarme, ¿lo necesito? ¿Lo necesitas? No. La otra es, ¿tienes el dinero? No. Pero lo puedo pagar a 24 meses sin intereses. También hay a 36. ¿Y qué crees? Me da una tasa bien bajita. Bueno, si con tu dinero tú no vas a desestabilizar las prioridades, la luz, la renta, pero si por ejemplo te compraste algo y ahora ya no tienes para pagar la luz, ahora ya no tienes para pagar, si cambiaste de teléfono y ahora salió peor la cosa porque el niño se enfermó, yo tengo una persona que tiene un compromiso conmigo mensualmente y tiene una hija. Se gasta en otras cosas, se le enfermó la hija y excuso decirte que no tenía ni para los medicamentos. Así es que tomó del compromiso que ella tiene conmigo. Se le hizo fácil decir, pues, de aquí le mocho a Gustavo. Comprenderá él que la niña se enfermó. Esto es lo de menos, lo que quiero aquí compartir y tratar así de que seamos cuidadosos es, hay imprevistos. Dios le dijo a Adán, guarden graneros. La forma de administrar los bienes es que tú no te vuelvas esclavo de aquel a quien tú le pides, y menos en algo que no necesitabas, que no tenías. Pero entonces, ¿cuándo voy a tener algo? O sea, porque esta es la pregunta y el anhelo de todos. Ahorra, ahorra. Ay, no, pero me pagan el mínimo. Ahorra 10 pesos. Sí, ¿quieres hacer un paseo? ¿Quieres tomarte un café ¿de cuánto? 620. ¿De 70 pesos en Starbucks? Bueno, está padre. Pues ahorras de a peso en peso y cómpratelo cuando son dos por uno. Ponte de acuerdo con alguien y el que pague 66 y tú el otro. ¿Quieres un cochecito? Ahorra. No, ¿por qué de agencia de primera? Porque por las facilidades que te dan, porque te aumentaron tu crédito, porque lo tiene fulano, porque quieres un estatus, porque dependiendo del carrito mata carita, ¿no? Tú sabes que si estás feito, súbete un carrito y dicen así, carrito mata carita, ¿no? O sea, es mejor. Hablando de las tarjetas y de estos juegos en donde jaque al rey, bueno, pues se dice así, carrito mata carita. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una falsa identidad. Es decir, que tú consideras que tú vales por si te vio tu pareja bajarte del micro o de un carro, que ni es tuyo, que lo debes, que estás más embarcado que nada. Terminé el sábado pasado diciendo, cuidado con el hot sale, porque ya no lo pude leer, porque ese día me tocaba leer, porque aquel que se endeuda, ¿no? Dice el proverbio 22:7, y el que toma prestado es siervo del que presta. Te vuelves esclavo de Liverpool, de Coppel, de Banco Azteca,
de un familiar, ya no lo puedes ni ver, ya no quieres ni ir a su casa. O sea, no, no, no. Es, es materialmente un infierno esto, ¿eh? O sea, yo quería que lo viéramos a través de lo que estamos haciendo ahorita por medio de la Biblia, para que pudiera ser muchísimo más explícito. Nos regresamos, por favor, después de una parte que estoy mencionando de la administración de los bienes. Ahí mismo en Daniel les dije que dejáramos una marquita, por favor, porque no terminé de leer el pasaje. Me quedé en el 3. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oye, ¿el plan de Dios es que tú crezcas? Claro que sí. Que tú llegues a ser tesorero de la nación. Claro que sí. Dios no es un Dios de mediocridad ni y menos de pereza y menos de miseria. Somos hijos de Dios. Y aquí tú ves a un hombre que llegó de sirviente, ¿verdad? Porque fue traído con la cautividad a Babilonia y ahora va a ser puesto sobre 120 gobernantes que a su vez darán cuenta al rey. Dice el versículo 6. No, espérame, voy en el aquí del 1 al 4. El 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto es lo padre, esto es lo más hermoso. Que mueras y dejó una deuda, empiezas a recibir ahí las notificaciones, se quede aquello para tus seres queridos, ¿verdad? O sea, se complique en algo que pues definitivamente nunca planeaste, pero que se convirtió en un infierno para tu familia, para tu propia vida. Si nos vamos a Daniel 2:49, Daniel 2:49, dice así, y Daniel solicitó del rey y tuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, pues no hay duda también que había planes también para los demás, para sus amigos. O sea, Dios es un Dios que comparte, que va a llevar a bendecir a otros a través de nuestra vida. Cuando yo tengo, fíjense bien esto, cuando yo tengo en mi corazón bien ubicado el lugar del dinero, puedo yo estar considerando, estudiando, ahorrando. Voy a hacer una gran diferencia para una gran obra. Daniel nunca pensó en hacerse rico, meter a sus cuates, nunca estuvo en él. Pero ¿qué sucede? En él había juicio, honestidad, no había ningún vicio. O sea, esto es increíble. ¿Qué testimonio tenía? O sea, era alguien intachable. Dice, porque no podían encontrar falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No está mal que tú y yo tenemos una gran obra, pero hay una gran diferencia entre una gran obra y una buena obra. Las grandes obras están basadas en la explotación de aquellos que contratan y las buenas obras tienen como fundamento bendecir también a otros. Compartir con los demás es una buena obra, no es una gran obra. Dice,
podáis estar preparados para toda buena obra, dice Timoteo. Hay una gran diferencia, insisto, entre la gran obra y la buena obra. La gran obra lleva implícito ambición, explotación, avaricia, codicia, solamente enriquecimiento personal, y tú ves que no dan prestaciones, no les dan seguro, están por honorarios, si bajan ya no te llamamos. Tú ves ahí el corazón, la condición espiritual de alguien. Pero cuando no, Daniel agarra y tiene tanta gracia que va a compartirlo con sus amigos, no en una gran obra, no para hacerse del reino de ninguna manera, sino para compartir el reino. Lo comparto con mi familia y entonces vamos a ver qué dice la Biblia en las prioridades de el dinero. Y vamos a ver que en Timoteo, espérenme, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 7, yendo de Daniel como un hombre que no tenía faltas, que tenía buen juicio, que era un hombre fiel, que era un hombre con dominio propio con respecto a ver aquellas arcas de dinero y de riqueza que son tentadoras para todos. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 5 a partir del versículo 7. Manda también estas cosas para que seáis irreprensibles. Estamos hablando del dinero, finanzas, bienes, riquezas, posesiones, tesoros. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia nos manda a proveer para nuestra familia. No lo que no tenemos. Yo no me voy a meter a comprarle un coche último modelo a mi hijo para que el nene vaya en el último modelo a un lugar inaccesible para mí que no tengo posibilidades de pagar, o para poder ser mejor que los demás, o poderse posicionar en un estatus social que no tenemos. Razones por las cuales equivocadas hacemos hasta lo imposible para proveer es, una, estatus fuera de lugar. Dios puso, por un lado, aún dice que había un hombre pobre y uno rico, uno tenía muchas vacas y ovejas, y el otro no tenía más que una corderita. ¿Quién determinó esto? En un principio, Dios, tú no decidiste nacer ni en un palacio ni en un lugar pobre. Ahí Dios decidió que naciéramos. A partir de ahí, a través del estudio, las diferentes oportunidades, el trabajo, la lucha, vamos adquiriendo, haciendo nuestras cositas. No hay duda. Pero llega un momento en donde puede intervenir la pereza, puede intervenir la codicia y empezarte a comparar con el vecino, o a través de las redes sociales que están llenas de materialismo y de consumismo, tú estar constantemente en una necesidad de compra, de actualización de dispositivos, de bienes, mercado pago, mercados intereses, compra con puntos, al fin que es 2 por 1. Miren, no los estoy invitando en esto, pero saben que de lunes a jueves hay en Sushito 2 por 1. Sushito es bien caro y a todos nos gusta, no sé por qué nos gusta tanto el Sushito, pero es muy rico. Y el viernes no es 2 por 1 y es bien caro, pero el 2 por 1 de lunes a jueves vale la pena. Así es que, bueno, si tú quieres esto, ahorra para que puedas aprovechar el 2 por 1, pero no des un tarjetazo en un Uber y en un Rapid que te sale en un dineral 2 por 1. O sea, esto es lo que estamos aprendiendo, a que podamos nosotros, no por endeudarnos en cosas que no necesitamos, después ni siquiera proveer para lo de nuestra casa lo necesario.
O sea, imagínate que tú estés ahorita con deudas con la luz, con el agua, con el predial. Yo los invito a eso. ¿Quieren ordenar sus finanzas? Manda que sean irreprensibles. ¿Cómo andas en el predial? ¿Cómo andas en los impuestos? ¿Cómo andas en la luz? Claro, sé que en tu celular andas al día. A una persona, su hijo le pagó 2 años por adelantado el teléfono de su mamá para que siempre estuviera dispuesta, conectada, y él estaba batallando siempre, tiene 80 años la señora, porque nunca tenía saldo. Así es que ya, por 2 años ya le compró saldo. Así es que ya la obligó a que no suelte la cosa esa para que esté localizable y en un cuidado genuino, de que esté bien la señora. Lucas 16. Déjenme ver la hora porque ya ves que luego me la como. Lucas 16 a partir del versículo 1. Vuelvo a hacer un énfasis doctrinal. Tanto la predicación de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, como lo que vamos a leer, no es para incrédulos, es para creyentes. Estas cosas no entran en el corazón de una persona que no tiene comunión con Dios, relación con Dios, y menos la disposición de depender de Dios en los dineros. Es tu dinero y tú lo manejas como tú quieras. Tú gobiernas sobre tu dinero. Cuando dice que las riquezas y los bienes proceden de él, ahorita lo vamos a leer. Fíjense bien, dice en Lucas 16, versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, otra vez, que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este es el problema del dinero. Genera más males que bienes. La Biblia, las veces que menciona el dinero, siempre va a hablar de que los sátrapas le robaban al rey y que solamente Daniel era un hombre confiable en el quien poder estar totalmente descansado, que no le robarían más. Y aquí Jesús vuelve a hablar de un hombre rico que tenía, dizque una persona de confianza, un mayordomo, que ¿qué hacía? Despilfarraba, desparramaba, robaba, participaba de lo que no era suyo. ¿Te dan el gasto? Cuídalo. Enseña a tus hijos a ahorrar, no que tienen y luego se lo gastan. Enséñalos a ahorrar. ¿Cómo? El día que quieran algo, no se los compres todo. Diles, te ayudo. ¿Tú cuánto tienes? Pues no, pues tengo 15 pesos. Te pongo 5. Si es que valía 20. Si no, ponlo a que haga un esfuerzo extra. Dios te va a guiar, pero no les des todo. Acuérdense, sin presión no hay acción. Si tú no presionas y Dios no nos lleva presionados a entender esto, si no te ves presionado porque te van a cortar la luz, porque vas a pagar recargos en el predial, no lo vas a pagar. Si no te ves presionado en que, miren, yo tuve que hacer una venta y tenía que tener actualizado predial, agua, luz, y para el agua te piden una constancia de SACMEX, expedida por SACMEX, nada de que te mando mi último recibo. No, 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 no. SACMEX tiene que darte una constancia que no tienes adeudo desde nunca atrás, porque tú puedes dar el recibo de hoy a la persona y decirle, pues está pagada el agua. Pues sí, pero no pagaste de 4, 5, 10 años atrás. Pues cuando tú vas a vender algo, tú no puedes vender así nada más, porque la notaría te va a exigir recibos que expide SACMEX, que expide eh, el predial. Nada de que te lo mando. Así es que
Esto es de lo que nos manda Dios a que seamos irreprensibles y que mínimo tenemos que estar al día. Los invito a esto, porque no hay paz para el impío. Para aquel que debe, ahorita lo vamos a ver, porque estamos viendo esto, el hurto. O sea, el gobierno nos provee de la luz para que tú pagues lo que consumiste. Nos provee de unas avenidas, de un alcantarillado, de unas cámaras de vigilancia. Somos buenos para exigir, pero esto cuesta y tenemos que pagar impuestos. ¿Ok? Pero siempre pagamos. Sí, tú pagas por la coca, por los charritos, por las frituras que tú consumes, hay un impuesto implícito. De tal forma que todos pagamos impuestos por lo que consumimos. Es que esto es justo en todo el mundo. Jesucristo lo estableció. Esto no es una punta del ser humano. Esto era algo que solamente a través de esto, por eso Pablo vivía de las ofrendas. ¿Cómo se iba a predicar el evangelio si los creyentes no proveían a través de hospedaje, de darle de comer, de darle el ray, te presto mi mula, etcétera? Voy a volver a empezar. Lucas 16, desde el 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tiene un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué testimonio tendrías con respecto al dinero? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿O el gusano barrenador de la deuda, del fraude, de malgastar, de que no lo necesitabas, o eres esclavo de aquel, del prestador, ¿verdad? Entonces le llamó, le mandan un recado, le mandan un citatorio, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Tarde o temprano vamos a ser descubiertos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los ladrones, los adúlteros, todos estos, tarde o temprano, darán cuentas. Así es que lo va a despojar de aquí y le va a pedir cuentas. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya le había gustado vivir en un estatus que no tenía. O sea, no obstante que era mayordomo, ahora lo pierde y el nene no quiere mendigar. Pues, ¿cómo va a mendigar él? ¿Cómo se va a rebajar a esto? ¿Cómo va a estar? ¿Vas a hacer algo que no es digno de ti? Ay, no, lavar los trastes, ni loco. ¿Quieres darte un paseíto? Vende postres, lava trastes, lava coches, sácate una franela roja y aunque sea de viene, viene. No sé, hablo o unas horas extras en el trabajo. Voy a hablar también acerca de lo que implica los que trabajan de más con tal de tener más y descuidan su familia, su lectura, su relación con Dios. ¿Qué haré? Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ahora él buscaría otro lugar, pero ¿con qué recomendación? ¿Cómo te voy a recomendar cuando tú eres una persona que no eres confiable, que no eres capaz de pedir el plátano? Cómetelo, para eso son. Pero, ¿puedo tomar un plátano, señor? ¿Puedo tomar una manzana? Pero tomar porque sí. Enseñen a sus hijos a que no agarren lo que no es suyo. Llega mi hijo y agarra mi celular. Oye, espérame, pídemelo prestado. Nada de que lo tomo. No, no. Si no los enseñas a estas cosas, creerán que a todo tienen derecho. Son pequeños detalles que la Biblia dice, en lo poco eres fiel, lo serás en lo mucho. No tomes un bolillo, una tortilla, pídela si puedes tomar una tortilla. Pero aquella persona que se mete al refri y toma lo que quiere, se vuelve desconfiable. Entonces este hombre ya sabía que ya no tenía una carta de recomendación.
¿qué haré para que me reciban en otros lados? Y llamando a cada uno de los deudores, voy en el versículo 5 de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Aquel también, para variar, tenía una deuda. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Pues no conforme con esto, este sigue haciendo más fraude. Por cuanto él administraba los bienes de aquel hombre rico y tenía muchos deudores a quien prestaba, le dice, ¿tú debes 100? Préstame tu cuenta. Ponle que nada más debes 50. ¿Para qué? Para conchavarse, para a través del fraude hacerse de amigos y poder tener alguien que le debiera a él un favor. Le dijo, después del versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Cuando yo les dije 2.350 menciones de las riquezas, fíjate que aquí habla de gente que ha pedido prestado. Vete a saber si los necesitaban o no, pero imagínate que el primero le dice 100 barriles de aceite. Dios mío, o sea, ¿qué habrá hecho aquel? Una gran obra, bien endeudado. ¿Tú crees que tendría tiempo de una predicación, de meterse aquí, de dejar un sábado en la mañana? No, tienes que trabajar. Pero ¿cómo? Si estás lleno de tarjetazos y por todos lados, pero querías tener un estatus, un lugar, una imagen, una identidad. ¿Crees que por lo que tenemos somos? Somos el mismo en el carro en el que te muevas. Somos el mismo a través de los bienes que poseas. La prueba está que estas personas que tienen muchos bienes tienen que recurrir a la deuda, a, no, a la droga, al alcohol, al homosexualismo, a otro tipo de distracciones para ver si eso sí los llena. ¿Qué necesidad? A las mujeres. Oye, pero ¿a quién conoces, Gustavo? A Salomón, que le buscó por el conocimiento, por los deleites de la carne, por la música, por el arte, por los jardines, se hizo de casas, de siervos, de vacas, le hizo al ranchero, por todos lados. ¿Y sabes cómo acabó? Dice, vanidad de vanidades. Todo es pasajero, no sirve para nada. Después menciona en Eclesiastés, tanto tengo para que otros lo disfruten. Fíjate que ese es el otro problema. Guardas tanto para que Sancho lo disfrute, para que tus otros lo van a disfrutar. Finalmente está escrito y lo vemos con gente cercana o tú mismo lo vives. Continúa, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, de este mundo, de este tiempo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Son muy inteligentes para el mal, para la tranza. Estos son muy buenos para hacer fraude. Por eso compara que los hijos de luz. Parecemos tontos los hijos que vivimos, los hijos de Dios, que somos honestos, que te devuelvo está tu cambio, no me quedo ni con un centavo. No, no te preocupes, hombre, pues quédate ahí, tiene un chorro. Parecemos tontos y los otros parecen muy abusados, sagaces, o sea, buenos para la tranza porque han vivido bajo el principio del que no tranza no avanza. Pero esto es, por eso te dije, se dirigió a sus discípulos, porque esto es contrario en la honestidad económica que va contra nuestra naturaleza, o sea, pero ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a invitarlos? Mira, nada más, compré muchas botanas y llegó un fulano y se las atascó todas y nunca pensó en los demás y te quedas así todo erizado, ¿no? Esto es muy común. Siempre va a haber alguien que, bueno, desgraciadamente trae más hambre, vamos a dar el beneficio de la duda, nunca había probado aquello, no considera a los demás. Tenemos que aprender. Dice que aquí compara.
Estos son más, se pasan de vivos, de listos, que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Uy, esto es impresionantemente impactante. Entonces, ¿vamos a ser pobres? No, ya vimos que Daniel fue puesto por encima de 100 cuates que administraban el dinero. Y aquí había un hombre muy rico que tenía un mayordomo que tenía que administrar sus bienes. No es ilícito crecer, prosperar, mejorar, anhelar, querer cambiar de coche, tener un viajecito, llevar a tu esposa a un restaurancito, celebrar el cumpleaños, comprarle un detallito. Pero Dios estableció ciertas condiciones. Guarda en graneros. Siéntate primero para calcular el costo. Limpia tus motivos. ¿Por qué lo quieres hacer? Identidad, para ser mejor que el otro, rivalidad. Hoy está lleno de rivalidad. Ella lo quiere, yo también. Y nos ponen aquí. Mira quién usa esto y nos ponen un modelito ahí. Federer usa estas playeras. Fulana esto, la de las cremas. Ella se pone eso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bombardeados a través de ciertas personalidades para que tú y yo adquiramos lo que ni necesitamos, lo que ni tenemos, ¿ah? O lo que ni es prioridad, porque puede ser que lo necesites y lo desees, pero no es prioridad. Existen prioridades. Primero, el que no provee para su familia. Esa es la primera prioridad. Pero no es necesario que esté en una universidad en donde te vas a embarcar y te va a hundir. Que le compres ropa que te va a endeudar. Que pueda estar en un círculo que le dé estatus al cual no pertenece. Se va a sentir incómodo. O sea, por eso Cristo, en un momento, cuando hay un evento, le dice a aquel que entra de pocos recursos, cuando entres a este lugar no te sientes en las primeras filas, siéntate hasta atrás, porque mejor es que te digan, hey tú, el de allá, el que no tiene nada, baja, que te digan, hey tú, sentado aquí, ¿qué haces? Aquí solamente los reservados, órale, váyase para arriba. Este contexto también habla de lo que representa el dinero en el sentido de imagen, estatus, identidad, que esto no tiene que ver con el creyente, que es un hijo de Dios, salvado, que busca las riquezas dice, para que crezcas dice en Efesios, voy a leerlo aquí, en este contraste de las riquezas, habiendo aclarado que Dios no está en contra de esto, dice aquí, mmm, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿a dónde nos quiere llegar Dios? Hasta hasta ese nivel, la estatura de Cristo, para que participemos de sus riquezas. Somos coherederos de Jesús. Crecer en la gracia. Podamos nosotros, tú y yo, ser administradores de los bienes de Dios. No hay duda. Esto no está en contra del plan de Dios. Pero si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, en todas estas cosas nos serán añadidas. Todo esto solamente es un marco que adorna la doctrina de Dios.
y puedo orar para poder vestir mejor y adornar el evangelio, mas no para vanidad. Puedo tener un mejor lugar al cual introducir a mis hijos, meter a mis hijos, inscribir a mis hijos para una mejor educación, siempre y cuando esto no vaya a arriesgar mi tiempo con Dios, mi servicio a Dios, mi vida matrimonial, mi relación con mis hijos. El trabajo roba, destruye los hogares, hace caer a los hombres en perdición. Hoy las consultas de terapeutas están llenas de mujeres que acusan la ausencia de sus maridos entre la buena intención de darles lo mejor y que son muy trabajadores, pero que nunca están. Y los hijos reclaman la ausencia de los padres. Hoy el homosexualismo, las drogas, la adicción a las redes, no es más que el sustituto de los padres en que no hay padres que escuchen, que guíen. Y voy a poner algo muy importante aquí, con lo cual voy a terminar. Existe una edad en la que nosotros somos, de alguna manera, las redes que instruyen a los hijos para poder actualizarme en este lenguaje y que es solamente una oportunidad hoy cada vez más chiquita, por cuanto ya hoy los niños tienen acceso a las redes a muy corta edad. Llega un momento en donde tú y yo como padres, que instruyen, que enseñan, que reprenden, que exhortan, que corrigen, que aman, ya no escuchan nuestra voz. Y si te fijas, ahora le hacen más caso a un influencer de YouTube, a un amigo o a un maleante por ahí, y a nosotros ya no escuchan la voz. Antes de las redes, de las pantallas, teníamos una autoridad, porque así nos llamó Dios, a que los hijos obedecieran a los padres y manda a los hijos a obedecer. No, sí, así es correcto lo que dije. Pero hoy ya no. Hoy, en esta línea que Dios trazó de autoridad en mi hogar, conforme los hijos van creciendo, dejo de estar yo en esta línea vertical de autoridad para ir poco a poco la balanza inclinándose y aunque sigo teniendo autoridad en mi casa, en donde yo tengo un hijo de 19, en donde determino los horarios que debe de regresar de una reunión, en donde hay límites, en donde hasta donde él puede llegar en el hogar, pero la balanza empieza a equilibrarse para que yo establezca una relación más horizontal con él, más de semejanza con él, de tal forma que pueda yo mantener los vínculos, porque en su crecimiento, en su tendencia natural, dejan de ver a los padres como una voz de orientación y se convierten otras voces en quienes van a orientar sus vidas, sus amigos, las pantallas, incluyo ahí todas las redes que hay, y hacen caso más a eso. Por eso esta gran batalla entre ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado y ellos, pero han sido mucho más bombardeados por el tiempo que pasan en las pantallas. Vuelvo a lo que empecé, al tiempo que pasan contigo. Los tiempos que tenemos de instrucción para con los hijos se nos han reducido y la educación con la cual podemos protegerlos se ha reducido. Pero si tú estás ausente por el dinero, por darles lo mejor, ¿por quiénes son influenciados? Porque por cuanto no hubo educación sexual, educación del ahorro, no hubo amor, no hubo quien los escuchara, no hubo quien los atendiera cuando lo necesitaban, lo van a encontrar afuera, tarde o temprano. Si no es que ya están ahí. Ahora, serán influenciados para los vicios, obviamente. Y entonces quieren hacer fraude a través de las redes. Y las malas conversaciones o amistades, así se la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Y vemos que nuestros hijos son influenciados por otras cosas que dices tú, pero eso yo nunca se los enseñé si nunca estuviste trabajando. Y cuando ya te hiciste grande, tus hijos ya se habían ido,
Ya pasó el tiempo de la instrucción porque ahora tú ya no eres una voz a la cual respetan, honran y obedecen. Ahora eres un cualquiera. Más bien pasas a ser alguien menospreciado por cuanto nunca estuviste. Y entonces vemos que en el trabajo y en la buena intención de proveer, estuviste ausente. Cuidado con esto. ¿Mm? Los dineros hacen caer a los hombres y los traspasan con dolores, lo leímos ya, grandes dolores. Y tú volteas a ver a tus hijos y te lamentas, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se cumplió que instruyéramos a nuestros hijos en el camino en el que deberían de andar? Y aunque fueran viejos, no se apartarían de él. ¿Estuviste o no tuviste tiempo? Salías tan temprano, llegabas tan tarde. Tu esposa te conoce, la conoces. Acuérdate que el tiempo de enamoramiento en donde pues no se veía lo que realmente éramos. Una pareja me compartió algo bien padre. En el tiempo de que eran novios, pues se pensaron a preguntar que, pues, ¿qué te gustaba? Pues me gusta pintar, y me gusta caminar, me gusta el ejercicio. Y hoy tienen muchos años de casados y nunca han hecho ese ejercicio juntos. Pero decía que le encantaba el ejercicio. Ay, a mí también. Total, ¿cómo es posible que se casaron y nunca hicieron? Lo que sucede es que son situaciones en donde el enamoramiento nos lleva a aparentar lo que no somos y tú y yo a enamorarnos de lo que tampoco el otro es. Voy a decir un ejemplo y con esto termino. Invitas a la chava al cine, pero tú le encargaste que sacara los tickets, los boletos. Hoy ya son algunos digitales, hoy todavía si vas hay ciertos descuentos, etcétera, o hay cargos. Entonces ella los compra. Estoy hablando de alguien que está iniciando una relación. Pues, el típico es que te invito al cine o a un concierto, no lo sé. La recoges y ya en el camino le dices que si, le preguntas que si trae los boletos y dice, ay, los boletos, no, pero porque está tan enamorada, ilusionada en que vas a ir por ella, que se le olvidan los boletos. Y entonces tú agarras y dices, ay, no te preocupes, ahorita nos regresamos. No pasa nada, hombre. Ay, no, pero ¿cómo los fui a dejar? Él no le va a decir, pues es lógico, estás ahorita enamorada y pensando entre nosotros qué íbamos a hacer. No, no le dice eso, sino solamente dice, "No, hombre, no pasa nada." Y se regresan por los dichosos boletos. Dicen, hay un principio que cuando el enamoramiento termina, comienza el amor y comenzamos a conocer a la persona. Pasando esta etapa de enamoramiento en donde aquel olvido era algo chistoso. Ay, ¿cómo se te fueron a olvidar los boletos? Pasado este momento dices, pero qué bruta, pues ¿en qué estabas pensando? Pues si vamos al cine y no traes los boletos y empiezan este tipo de conflictos. Así son las deudas. Para aparentar, compramos lo que ni tenemos, ni lo que somos, ni lo que necesitamos. Voy a tener que ya cortarle. El tiempo, time is over, dicen ahí. Aunque Jesucristo dejó otros cualquier cantidad, apenas llevamos unos poquitos. Yo ni siquiera he acabado. Este, Me faltó algunos proverbios de cómo las hormigas preparan en el verano para consumir en el invierno. Me faltó aquel que compra por comprar, por vanidad. Dice que entonces sus bienes disminuirán. Ya solamente lo menciono. Oraré para si en el siguiente sábado continuamos profundizando en esto. Me gustaría que interactuáramos en esto y que si es así, ustedes me digan, sí, por favor. ¿Por qué? Porque imagínate que desde Adán y Eva le enseña a guardar en graneros y hasta el final de los tiempos, dice en Apocalipsis que
será carísimo. 1 kilo de cebada, de trigo. El hombre se matará, se peleará por los alimentos, por el dinero, cuando en otros sectores de la sociedad habrá de sobra, como siempre. Pero esta es la vida del hombre. Giramos alrededor bienes, posesiones, riquezas, ahorros, herencia, consumismo, materialismo, ¿ok? Así es que, da, no sé, cómo andan, con esto los ayudo. No, yo soy solamente un intérprete de la palabra de Dios porque estoy estudiando Corintios y entonces estoy en la parte donde intervienen las lenguas y fíjense que dice la Biblia en Corintios que cuando alguien hablaba en lenguas, o sea, no se entendía nada, pero no porque dijeran cosas tonteras, sino nada en tu idioma. ¿Ok? Es decir, es como si ahorita un predicador, no sé, europeo, que serbio, nos diera un mensaje, pues no entendemos nada. ¿Qué necesitamos? Un intérprete, ¿ok? Un intérprete de la ley era, o en este caso alguien que interpretara en otro idioma, en Corintios, lo que estaba aquel predicador hablando de la palabra de Dios. En estos términos, no sé yo como solamente un intérprete de la palabra de Dios, hasta donde he compartido de este asunto de los bienes, de la riqueza, de las deudas, de las prioridades, de qué lugar deben de ocupar, ayuda, mejora, te aclara o sigues hasta acá. Mándenme un WhatsApp personal para que no nos exhibamos, para que yo pueda tomar una decisión de si continúo en esto o continuamos creciendo en otras áreas. No sé para ti, pero para mí sigo batallando en esto. Y quiero aclarar algo, no es porque unos tengan y unos no tengan. En este sentido, este es un problema para el ser humano, tanto como para el que no tiene, como para el que tiene, como para el que tiene poco, para el que tiene un poquitito más. Nadie nos escapamos de esta área, nadie. Todo gira alrededor de esto, todo. Checa tu vida y se mueve alrededor de esto. La prueba está que tan sencillo que todos trabajamos. ¿Y qué hacemos? Gastamos. ¿Y en qué? Pues algunos en cosas que no se para nada y otros en la salud, para los medicamentos, ¿verdad? Otros trabajamos para que pudiéramos tener al final, como hoy, de nuestros días, yo, mi seguro social, medicamentos, como estamos. Me pedía Ceci que oráramos por un creyente. Me dice, ay, fíjate que nos pidieron que oráramos por ese creyente. No dice qué tiene. Le digo, vejez, oremos por él. Pues, ¿qué tienen? ¿Qué tienen los viejitos? Pues achaques. ¿Qué caso tiene que nos diga por esto, por eso, por eso? Pues tiene vejez y que no iba a poder no sé qué, no sé qué. Vejez tiene. ¿Lo va a sanar Dios? Sí. A veces del todo, a veces con medicamento, pero obviamente necesitamos. Bueno, muy bien. Si no, como les decía, no. Si es así, con toda confianza, ahí tienen mi teléfono en el WhatsApp. Mándenmelo personal y díganme, sin detalles. O si alguno desea que toque algún punto en específico de los dineros, puedo dirigirme sin decir quién, de manera totalmente discreta y guardando la privacidad, como dicen en los medios económicos, privacidad de identidad. Puedo continuar en esta situación que para muchos es un verdadero calvario. ¿Ok? Solamente dejo de tarea esto. Una forma de ver tu condición espiritual es tu forma de administrar los bienes. ¿Los guía Dios o los guían tus pasiones? ¿Alguien quiere comentar algo? Mi agua. Gustavo, una pregunta. Fíjate que esta tinita quiere ofrendar. Entonces me dijo que yo le pasara
el número de cuenta de los pastores, entonces, de los misioneros. Entonces yo quiero preguntar, ¿se lo paso o no se lo La paso? envío yo en este momento, la envío a la célula para que Ah, todo ok. aquel que quiera ofrendar Ah, ok. directamente en un OXXO, yendo al banco, a través de una transferencia, sin que sepa la izquierda lo que hizo la derecha, sin que me avisen, ustedes directamente ofrendan. Nosotros, Ah, esta ok. célula ofrenda a Chile, de donde Sí. acaba de regresar Juan Manuel de León. Acaba de Ah, ok. estar la semana pasada ya en la obra de Chile, de Santiago de Chile. Y nosotros ofrendamos al misionero que está en Chile, a Antonio Gutiérrez. Gutiérrez. La cuenta está a su nombre y van a ver que dice Antonio Gutiérrez. Yo voy a poner ahí, misionero al que ofrendamos, pero la cuenta es Antonio Gutiérrez y ahí van a ver el número. Ahí, el que quiera un peso, Ya. 20 centavos, 100, 2000, 5000, ofrenda. Ah, ok. La voy a enviar ahí. Eso es lo que yo hago para algunos algunos ya ofrendan directamente ahí y yo ni sé. Otros me lo dan y yo transfiero tal cual, ¿ok? Ujú. Y no a mi cuenta. Yo tuve que abrir una cuenta porque al principio, y obviamente comprenderán que ese dinero ni es mío y yo no puedo estar declarando en una cuenta que no es mía, obviamente, ¿verdad? O sea, me cae Hacienda y ¿de dónde es este dinero? Claro. Ay, no, pues es que lo transfiero a Chile. No, la cuenta no es mía, de tal forma que no recibo dinero y abrimos una cuenta con un límite que de ninguna manera ha sobrepasado. O sea, así que ofrénele. Y entonces, esa cuenta no causa revisión fiscal porque hay un cierto límite de dinero que el gobierno establece en donde no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente a él. Entonces, lo voy a hacer así, lo Sí. pongo en el WhatsApp, en el chat de la célula, aclarando, y los que gusten ahí, conforme Dios ponga en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, sino con corazón alegre, ahí ofrendamos y Dios sabe cuánto, Dios sabe en qué términos, y así es como lo hacemos. Ok, Mándenles. gracias. Oye, Gus, yo tenía entendido, no sé si estoy en lo correcto, nos diste una cuenta que era para la célula y la otra que es la Sí, de Toño. sí es ¿Sí es así, así? sigue O sea, lo que es vigente, para la célula es en la otra cuenta, el que está a es nombre de esa. Ceci y en la otra es, ok, Sí, es sí, nada más era correcto. eso. Para Gracias. los que están ofrendando ahí, no se preocupen, ahí síganlo haciendo y ahí hace la transferencia automática. Está bien. Pero Sí, los sí, que deseen gracias. hacerlo directamente a Chile, lo pueden hacer, ¿no? Es una cuenta de Bancomer. Entonces ahí lo voy a enviar. Ok. O sea, Y no me tienen que aclarar. si estamos Dios y depositando ustedes en saben. las dos, Gus, No hay ningún yo, problema. yo tenía entendido que una era para lo de la célula y otra era Ah, no. Ok. para Toño, perdón. Ajá. Ujú. Ya te entendí. Ya te entendí. Por el momento, yo específicamente solamente para algunas personas que han ofrendado de la ciudad, por cuanto no hay local, no hay nada, yo tengo un ahorrito para un abono, para ¿cómo se llama? Un depósito. Pero todo lo demás se ha ido ahí, al misionero. Todo, todo. Entonces, si alguien quisiera así, me tiene que especificar célula, porque cuando no va, yo no guardo nada, o sea, a ver cómo le hacemos. Dios lo sabe, ¿verdad? Pero al momento todo se ha ido para allá porque definitivamente no he pagado renta, no he pagado luz. Cuando estábamos en la casa, cooperábamos nosotros, participábamos en la renta, en los gastos, desde papel de baño, jabón, luz, todo. Por eso hacíamos uso de todos los servicios. Pero al día de hoy, no, porque no he tenido la paz de yo decir, para la célula, para la célula. No, no he hecho. Lo que venía orando es decir, muy bien, muchachos, ya tengo un local. ¿Con quién cuento? De manera discrecional para poder absorber una renta y podernos lanzar a rentar un lugar.
entonces eso sí será para la célula. Y lo demás lo seguimos enviando allá, para Chile. Pero por el momento solamente tengo un guardado ahí que nos alcanza pues, para un depósito. Y a partir de ahí ya me tendrán que decir, pues cuenta conmigo, o sea, y yo sé quiénes son las personas fieles, ¿verdad? No que haya infieles, sino que unos no han aprendido, otros no se había movido, otros no había ayudado el estudio, etcétera, lo que ustedes quieran, pero u otros van directamente allá. En el momento en que ya tengamos el lugar, les voy a decir, bueno, muy bien, ahora sí ya necesitamos contar con un fondo para mensualmente pagar una renta. ¿Me expliquen esto? ¿Algo Sí, más que Gus, quieran muchas aclarar? gracias. Ahora sí que entre nos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver. Señor, muchísimas gracias por estas enseñanzas tan profundas, tan alentadoras y liberadoras de esclavitud. Como menciona tu palabra, nos hacemos esclavo de aquel que nos presta. Llámese centros comerciales, familiares, tarjetas, estas plataformas de servicios digitales, de servicios de entretenimiento. Guárdanos, Dios. Danos, danos tu espíritu y la actitud de consultarte si esto está en tu voluntad, si es el tiempo. Enséñanos a ahorrar, enséñanos a considerar que definitivamente hay situaciones en las que no podemos al final enfrentar correctamente por haber gastado en cosas que ni eran el tiempo ni eran para nosotros. Gracias por la libertad que nos das y pues síguenos tú guiando. Sabes la necesidad que tenemos de aprovechar de manera presencial lo que implica el carácter de levantarnos, movernos, vernos, podernos involucrar ojo con ojo y mano con mano y poder asimilar más de tu palabra. Sabemos que el lugar está, tú mueves a esta persona a que me conteste, sino que se levante por ahí otro lugar, pero que esto sea algo que todos deseemos. Te agradecemos este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, muchachos, nos vemos. Les envío ahí la cuenta y en el momento en donde, como les decía, ya sea el poder ofrendar para el local, lo haremos. Mande, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Bueno, buen día, buen fin. Dios los Gracias. bendiga. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias a Saludos a Dios. todos. Gracias. Cuídense. Bye, 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 bye. Gracias, Gus. Bye. Nada, gracias a Bye. Dios, con mucho gusto.